A ver, declaro bajo juramento decir la verdad y solo la verdad, más aún, acogiéndome a cosas que no son pertinentes porque han sido prostituidas. Voy a dar una declaración sincera, como he sido toda mi vida, y voy a ser un colaborador eficaz de la justicia. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. Pasado ya el intento de golpe de Estado, los que estuvieron más cerca al expresidente Pedro Castillo son llamados a la Subcomisión de Acusación Constitucional. El primero en llegar fue el reciente exministro de Defensa Emilio Gustavo Bobbio. Llevaba 3 días recién nombrado y poco a poco formando a su gente de confianza. El mensaje de la nación lo dejaría perplejo y renunciaría. Aquí el video. A ver, declaro bajo juramento decir la verdad y solo la verdad, más aún, acogiéndome a cosas que no son pertinentes porque han sido prostituidas. Voy a dar una declaración sincera, como he sido toda mi vida, y voy a ser un colaborador eficaz de la justicia. Gracias. En caso contrario, será sometido a las sanciones de acuerdo a la ley vigente. A continuación, ofrecemos la palabra al señor congresista delegado Wilson Soto Palacios, a efecto de que formule sus preguntas al testigo. Tiene la palabra congresista Soto. Un segundo, por favor. Si son tan amables, ustedes pueden lanzarme preguntas, pero de repente las cosas van a quedar fuera de contexto. Si ustedes lo permiten, yo voy a hacerles una narración rápida, sucinta, de los días 5, 6 y 7 en la parte en que estuve en gobierno, y luego ustedes me hacen la pregunta. Pero qué decisión de ustedes, son los que manejan el tema. Hoy nos sometemos en todo caso a las preguntas que va a formular el congresista delegado o cualquier otro congresista que desee participar. Perfecto. Está en su derecho usted de repente de pedir que pueda dar. Sí, siempre quería hacer eso. Y antes de comenzar todo esto, yo voy a iniciar esto con un minuto. Más de 70 compatriotas que han muerto, civiles, militares, colegas míos y policías. Y creo que nadie me puede quitar ese minuto de silencio. No, claro que sí. Si ustedes desean, me acompañan, Sí. y si desean, no. Vamos a tener un minuto de silencio por las víctimas de los conflictos. Gracias. Señor Bobbio, solamente para llevar la audiencia en orden, es la mesa directiva, en este caso la presidencia, quien dirige esta audiencia. Entonces, cuando usted pueda requerir algo, lo tiene que solicitar a la mesa. Entonces, bueno, por tratarse de un tema tan delicado, le hemos dado en esta oportunidad la concesión del pedido que han formulado. Pero todos los pedidos se hacen a través de la mesa. Si la mesa acepta, se le concede. Y si Sí, no voy a hablar absolutamente. Por eso, solamente se va a limitar usted en ese momento a corresponder las preguntas que le hagan. Si tiene alguna petición, la formula, la evaluamos y le concedemos una respuesta. Gracias. Tiene la palabra el congresista Soto Palacios. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Saludo a nuestro invitado y a todos los presentes. Señora presidenta, solicitaría que si tengo varias preguntas elaboradas en mi condición de delegado de esta denuncia constitucional 328, solicito por favor a través de su presidencia que sean pregunta-respuesta. Voy a comenzar con la pregunta número 1. Está bien, congresista. Bueno, pregunta número 1. Para el señor Gustavo Bobbio, para que diga si el día 06 de diciembre de 2022 sostuvo reunión con el expresidente Pedro Castillo o la ex premier Betsy Chávez y el ex asesor de la PCM Aníbal Torres. De ser así, precise cuáles fueron los temas tratados. Tiene la palabra el testigo. El día 6 tuve reunión con el presidente y le fui llevando las resoluciones de destitución de los 2 viceministros y las resoluciones de nombramiento de los 2 viceministros, cosa que había hablado previamente el día que me ofrecieron el puesto, porque exigí poder llevar al personal que yo consideraba conveniente. Llevé las resoluciones, las firmaron, y al regresar me encontré con la grave sorpresa de que se había desactivado el sistema informático en el Ministerio de Defensa. Es todo. Señor congresista, tiene la palabra. Pregunta número 2. Para que relate cuál fue su participación el día 7 de diciembre, antes, durante y después del mensaje del expresidente Pedro Castillo Terrones, disponiendo el cierre del Congreso y la intervención de los organismos del sistema de justicia y la fiscal de la Nación.
Señor testigo, tiene la palabra. A ver, antes de los sucesos, temprano, 7:30, 8, acudí con el comandante general del ejército, el general Córdoba, que me había solicitado él hablar con el presidente. Llamé al presidente, el presidente accedió, fuimos y él le planteó que estaba presentando su renuncia por motivos personales, cosa que el presidente accedió. Es más, le ofreció, le dijo, para que usted no quede en el aire o algo así, ¿no? Para que sea jefe de seguridad del Ministerio de Defensa, algo, ¿no? A mí me pareció absurdo, ¿no? De ser comandante general del ejército, ser jefe de seguridad de un ministerio, pero Córdoba lo rechazó. De ahí nos fuimos los dos al Ministerio de Defensa, él firmó su renuncia por motivos personales y procedí a hacer dos resoluciones. La primera, que aceptaba la renuncia de Córdoba, y luego llamé al que sucedía estrictamente en orden de mérito a Córdoba, que era el general David Ojeda. Lo llamé, le planteé la situación, aceptó ser comandante general del ejército, hice la resolución, acudió al Ministerio de Defensa y luego me fui con las dos resoluciones a hablar con el presidente. Llego al Palacio y habían varias personas, no me pregunten quiénes porque ya lo he dicho, no veo televisión, no compro periódicos, entonces pude reconocer al ministro Salas porque bueno, no tenía cabello, ¿no? Estaba Aníbal Torres, que lo conozco, estaba la primera ministra, a la cual había visto una sola vez en mi vida, el día que juramenté, el presidente y varios ministros más, que por las conversaciones, por el murmullo, asumo que eran los 4 que iban a acompañar al presidente en la tarde. Llego, entrego las resoluciones, el presidente las firma, lo cual me sorprendió. La aceptación de Córdoba no, porque ya estaba conversada, pero me sorprendió que firmase sin ningún problema la designación de David Ojeda. ¿Por qué? Porque desde la época que estuve en la DINI ya se había cuestionado su presencia, no por motivos éticos, no por falta de valor, no por falta de conocimientos. Simplemente habían achacado o le habían creado una especie de mito no confirmado que él estaba pues en grupos derechistas opuestos al presidente. Sin embargo, el presidente no dijo nada, firmó delante de varias personas y luego me retiré con la señorita que manejaba las resoluciones para ver la manera de que éstas se hiciesen efectivas, en vista que no había el sistema informático del Ministerio de Defensa. A la hora que volví, habían 2 camarógrafos, un chico y una chica, estaban acomodándolo y el presidente se disponía a lanzar un mensaje. Yo pensé que el mensaje iba a ser un mensaje de conciliación, lo cual en todo momento he estado indirectamente haciendo llegar al presidente, ¿no? El país es de todos, no somos 2 enemigos, no estamos entre turcos contra cristianos. Sin embargo, comenzó a leer, realmente percibí en todos lo mismo que yo sentía, un estado de irrealidad. Terminado, me acerqué a Aníbal y le digo, esto no va, o sea, no camino, o sea, ¿qué ha pasado? Me dijo, es una decisión presidencial, sin alegría y sin penas, totalmente aséptico. Me despedí y traté de llamar a mis viceministros y a los comandantes de las fuerzas, pero sea por los bloqueadores que hay en Palacio, o sea por los bloqueadores en los institutos, no logré comunicarme con ellos. Abandoné Palacio, me fui al Ministerio de Defensa, le dije a la secretaria que oficialice mi renuncia y lancé una especie de mensaje, ¿no?, de mi desacuerdo con lo que estaba pasando. Seguidamente me retiré. Esa fue toda mi actuación. No hay ni más ni menos. Gracias. Gracias, testigo. Señor congresista, tiene la palabra. Pregunta número 3. Para que señale cuál fue el motivo o razón de su presencia en horas de la mañana en Palacio del Gobierno el 07 de diciembre de 2022 y quién lo convocó. Señor testigo, tiene la palabra. No me convocó nadie. Yo llamé al presidente para indicarle que el comandante general del ejército estaba presentando su renuncia y previamente quería hablar con él. El presidente aceptó, acudimos los dos, se produjo lo que les he dicho, me retiré y luego acudí para que se firmen las 2 resoluciones. Posteriormente me he enterado que había habido un chat o un grupo de WhatsApp al cual me habían integrado y que estaban convocando urgentemente a los ministros.
Realmente ni siquiera me enteré y eso ha sido verificado hasta la saciedad. Gracias. Señor congresista, tiene la palabra. Pregunta número 4. Para que señale qué documento era y qué contenía el mismo en el sobre o carpeta que entregó al expresidente de la República para firmar inmediatamente después de emitido el mensaje a la Nación del cierre del Congreso. Testigo tiene la palabra. Inmediatamente después de que ha leído el mensaje no he entregado nada. Antes de eso llevé un folder con las 2 resoluciones. Señor congresista, tiene la palabra. Pregunta número 5. Para que señale si puede confirmar que había personal militar y policial al interior del Palacio de Gobierno antes y durante y después de la emisión del mensaje del expresidente Pedro Castillo el día 07 de diciembre de 2022 y cuál fue el motivo de la presencia de los miembros del Ejército en dicho recinto. Señor testigo, tiene la palabra. Hasta donde pude percibir desde el momento que ingresé, estaba el personal que normalmente está ahí. Es decir, los miembros de la Casa Militar y los miembros de la policía que dan seguridad al Palacio. Señor congresista, tiene la palabra. Pregunta número 6. Para que señale si usted tenía conocimiento antes de ingresar al despacho presidencial que el señor Pedro Castillo se encontraba reunido con Betsy Chávez y Aníbal Torres. Señor testigo, tiene la palabra. No tenía conocimiento de nada. Cuando he llegado, habían varias personas. Señor congresista, tiene la palabra. Pregunta número 7. Para que diga si usted se encontraba antes, durante y después del mensaje a la Nación del expresidente Castillo en el mismo ambiente junto al ex premier Betsy Chávez y al ex asesor de la PCM Aníbal Torres, ¿y qué temas se conversaron? Señor testigo, tiene la palabra. A ver, cuando yo llego, conversé muy brevemente con el ministro del Interior. ¿Por qué? Porque cuando estuve en la DINI había elaborado un plan piloto de seguridad ciudadana para San Martín de Porres, que lo había coordinado indirectamente con el alcalde y con miembros policiales y todo, ¿no? Entonces, ese era el tema que en esos momentos me preocupaba con el ministro del Interior. Hablé muy brevemente, tenemos que conversar, punto. Saludé y no mantuve conversación con nadie porque no era un momento de eso, ¿no? La preocupación era por la vacancia. Personalmente pensé que no iban a tener los votos porque Vladimir Cerrón había anunciado que su partido apoyaba. Señor congresista, tiene la palabra. Pregunta número 8. ¿Puede señalar a qué hora emitió su carta de renuncia al cargo de ministro de Estado en el despacho de Defensa? Señor testigo, tiene la palabra. No lo sé, lo que demoré en llegar al ministerio y decirle a la secretaria que lo haga. Señor congresista, tiene la palabra. Pregunta número 9. Para que diga si luego de su renuncia se mantuvo en el cargo y si se mantuvo comunicaciones posteriores con los oficiales de las Fuerzas Armadas. Señor testigo, tiene la palabra. No, no había un porqué. Además, quiero dejar claro delante de todos, simplemente por una cuestión de limpieza mental y limpieza legal, desde el momento que se me ha acusado de diversas cosas, no he ido a visitar a Pedro Castillo, no he hablado con Betsy absolutamente, tampoco he hablado con Aníbal, que me interesaría porque es amigo, para que me aclare algo de lo que ha pasado. No he hablado con nadie absolutamente, me he dedicado a mis labores académicas. Y también quiero hacer notar, si fuera alguien interesado en político, en venderse, sería el momento ideal que me declare pues el héroe de la derecha, ¿no? Me infiltré, lo engañé y causé la caída de Castillo. No es así. Nunca he sido traidor a nadie, ni me he infiltrado en nada. Señor congresista Soto, tiene la palabra. Pregunta número 10. Para que diga si terminando el mensaje presidencial, el señor Pedro Castillo Terrones le dirigió alguna palabra y si hubo intercambio de ideas, ¿cuáles fueron? Señor testigo, tiene la palabra. No hubo absolutamente nada, ni lo felicité ni le increpé nada. Simplemente miré con incredulidad, hablé un segundo con Aníbal y me retiré. Congresista Soto, tiene la palabra. Pregunta número 11. Para que diga, luego del mensaje del expresidente, ¿quiénes se mantuvieron dentro del recinto? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y qué temas se conversaron? Y precise si se quitó
la ex primer Betsy Chávez y quienes se acercaron a saludar al expresidente Pedro Castillo? Señor testigo, tiene la palabra. Se acercaron varias personas que no puedo precisar porque no me interesó en ese momento. Mi interés en ese momento era comunicarme con mis viceministros y con los jefes de la fuerza para que cerraran los cuarteles y para que no saliese personal militar. Simplemente eso. Señor congresista, tiene la palabra. Pregunta número 12. En su testimonio ante el Ministerio Público del día 9 de diciembre de 2022, usted señaló que se comunicó con el general David Guillermo Ojeda Parra, quien posteriormente fue nombrado comandante general del ejército, en donde le dijo que adopte las disposiciones necesarias, ya que no se podía hacer caso a lo que dijo el expresidente y que había que evitar todo choque con la población. ¿Puede detallar a qué se refiere con las disposiciones necesarias? Recuerda la respuesta del general David Guillermo Ojeda. ¿Cuál era el riesgo del choque con la población? Señor testigo, tiene la palabra. A ver, ante la incredulidad de lo sucedido, yo pensé que quizás el presidente aisladamente hubiese hablado con algunos generales, ¿no? Y pudiesen salir algunas tropas. Si salían tropas, había evidentemente un riesgo de choque con la población. Aparte que estarían haciendo algo institucionalmente incorrecto. En todo momento la actitud del general David Ojeda ha sido de estricta gobernabilidad y de estricto apego a sus reglamentos. Señor congresista, tiene la palabra. Señora Presidenta, esas son todas las preguntas que he podido elaborar y muchas gracias al señor testigo. Participa en política dejando tus comentarios. La verdad nos hará libres. Infórmate y síguenos. Para más noticias ya te lo voy contando.